Primero que se hace, la zapata. ¿Por qué? Porque en la zapata va a descansar toda la estructura de la iglesia, de la casa. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos cuál es el fundamento entonces de la iglesia. Que cuando usted hace su zapatica, entonces usted está haciendo el soporte, lo que va a soportar las columnas y a su vez las vigas y a su vez todo lo que usted construya encima de esta estructura va a soportarlo el fundamento. Si hay un fundamento mal establecido, entonces toda la estructura se hunde. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es el fundamento de la iglesia, y ese fundamento radica en la declaración que vamos a ver a continuación. Dice la Biblia, leemos en el versículo 13, dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y esta pregunta es muy importante que nosotros sepamos, tengamos la importancia de la misma. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta, el mundo, ¿quiénes dicen que yo soy? Dice, los hijos de los hombres, ¿qué dicen de mí? Dice Jesús. Y la respuesta de los discípulos es, ellos dijeron, unos dicen, maestro, que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, y otros, algunos de los profetas. ¿Le suena eso parecido a personas que dicen que Cristo es algún profeta? ¿Le suena parecido? Bueno, gloria a Dios. Entonces, eso decía la gente en aquel momento del maestro. Ahora Cristo se vuelve la mirada y le dice a los discípulos, ahora no está diciendo a la iglesia, le está diciendo, le hace la misma pregunta y le dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? Ahora la pregunta no es de lo que dice el mundo, porque el mundo tiene muchísimas connotaciones de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia. No entienden lo que es verdaderamente la iglesia porque todavía no son parte de la misma. Ahora él le pregunta a la iglesia y le dice a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? Entonces la respuesta que da uno de ellos es muy interesante que nosotros le prestemos atención. Y vamos a ver, continuamos con el texto. Dice la Biblia, gloria a Dios. ¿Y vosotros qué decís que yo soy? La respuesta en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, ¿quién? El Cristo. ¿Y qué más dice? El Hijo del Dios viviente. Esta respuesta, oigan lo que Cristo le dice a esa respuesta, para luego hablar un poquito solamente de la respuesta. Dice Jesús, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Vamos por partes, esto es muy largo, pero es bueno que nosotros lo comamos con, ¿verdad?, gustando lo que estamos comiendo. Entonces, en primer lugar, dice la palabra de Dios, a la respuesta que da Pedro, dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa, miren, la palabra Cristo es una traducción del hebreo original, y que es en su original es la palabra Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en el griego. Están diciendo, si usted lo dice en hebreo, está diciendo lo mismo que lo está diciendo en griego. Amén. O sea, ellos estaban diciendo, la palabra está diciendo en griego lo que la palabra decía en hebreo. Entonces, Mesías significa el ungido, y la palabra ungido es la palabra en el Antiguo Testamento, unción, untar, revestir. Por poner una idea, un ejemplo rápido, cuando se iba a instituir un rey o una persona llamado al ministerio,
se ungía con aceite de oliva, aceite virgen, de lo mejor, se ungía en la frente, se untaba con ese aceite, simbolizando o representando que estaba siendo ungido por el Espíritu Santo. Era una representación. Entonces, ahora el que viene ahora es bueno cuando dice la Biblia, Cristo viene a donde Juan y se bautiza, ¿verdad? Para que Juan lo bautice. Y Juan le dice: no, espérate, yo no soy digno ni desatar la correa de tu calzado. El Señor le dice: deja, porque conviene que cumplamos toda la ley. Antes de eso, Juan decía: pero yo lo bautizo con agua, pero viene uno que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El mismo Cristo ahora nos está dando la palabra, es la unción viva. Él es Cristo, Él es Dios mismo, el ungido. Es lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo: tú eres el Cristo, el que nosotros esperábamos, el que dice la palabra de Dios, de quien habla el Antiguo Testamento, y nuestros ancianos hablaron de ti. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás. Así que dice: porque no te lo reveló. Correr el velo. Cuando hay un velo, no podemos ver. Cuando se corre el velo, accedemos entonces a lo inaccesible de Dios, porque Él nos lo permite, porque Él nos los revela, porque Él nos da la iluminación. Entonces accedemos a su capacidad, a aquello que Él nos quiere dar, y entendemos entonces, como entendió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo más importante, lo que Él le dice ahora, Él dice: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tu nombre es Cefas, tu nombre es Pedro. Y sobre esa roca, refiriéndose a la declaración de Pedro, entonces voy a empezar a construir, ¿qué cosa? La iglesia. Entonces estamos viendo el fundamento de la iglesia. La iglesia va a empezar a ser edificada sobre un fundamento, y ese fundamento es Cristo mismo, dice la Biblia, piedra y cabeza del ángulo. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta, el Hades en el griego se traduce al español como infierno. Amén. La palabra Hades es infierno. Entonces, la puerta del infierno no tienen potestad, no tienen poder contra la iglesia, es lo que está diciendo Jesús. Y Pablo, y oigan ese juego de palabras que Cristo dice ahí: tú eres Pedro. Pedro comienza siendo el líder, vamos a decirlo así, porque miren, lo vamos a decir así para que se entienda, sin dejar de decir que en Cristo no hay un orden jerárquico. Eso no existe en la palabra de Dios. Cristo trató eso de manera clara, pero no podemos entrar en todos los detalles. Pero cuando Él le dice a Pedro: tú eres Pedro, lo está encargando a Él de la dirección de la iglesia. Le está dando un encargo. Y luego lo vamos a ver más adelante, cuando después que Cristo muere, Él se va y Cristo vuelve donde Él le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso? Obedece mi palabra, guarda mis mandamientos, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos. O sea, como diciéndole: Pedro, lo que yo te he llamado es a esto y a esto. Amén. ¿Por qué Pedro? Y vemos a Pedro tomando la iniciativa siempre. Desde que comienza la iglesia, Pedro es el primero que da el primer discurso, lo da Pedro. Se lo da primero a la iglesia o a los grupos de hermanos que estaban reunidos, y luego se lo da afuera a todo el mundo. Bueno, y eso es lo que Cristo está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esa declaración, sobre la palabra que Dios te reveló, mi iglesia será edificada. Nosotros seremos edificados. O sea, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, se formará mediante o
por medio de esa declaración, sabiendo y sin discusión que Cristo es el fundamento de la iglesia. Sabiendo esto, hermano, entonces, gloria a Dios. Aquí vemos que Dios da, Cristo mismo da el fundamento de la iglesia. Pasamos entonces a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, para ver entonces algo interesante. Hechos 1. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. En Hechos capítulo 1, vamos a leerlo del principio, del versículo 1, para que entendamos. En el versículo 1, Hechos capítulo 1, Dios le promete, Cristo le promete a los discípulos enviar un consolador en su ausencia. O sea, cuando Cristo parta del mundo, Él le va a dejar, no lo va a dejar solo, dice la Biblia, sino que Él le va a enviar un consolador que va a estar con ellos, guiándole a toda la palabra que Él nos había enseñado, que Él le había dado a los discípulos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice: en mi primer escrito, esto habla Lucas escribiendo esta carta, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Está hablando del evangelio de Lucas. Fíjense que está diciendo, en el primer escrito, está citando lo que el escrito que escribió primero, dice Teófilo, la persona a quien va dirigida la carta, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y que también enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido. Es importante que usted note lo que le está diciendo. Fíjense qué le está diciendo. Fíjense lo que le está diciendo. Dice, gloria a Dios. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Está diciendo que después de Cristo haber sido crucificado, después de haber Cristo sido darle muerte al cuerpo de Cristo, entonces le apareció como, dice ahí, ¿cómo? Vivo. Y por eso muchos dudaban. Vamos a leerlo bien. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también, después de haber padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, no había duda, muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y durante esos 40 días es que Cristo habla con las dos personas que van camino a Maús. Cristo tiene un acercamiento, habla con Tomás, y Jesús le dice, mira Tomás, mete tu dedo aquí en el costado. Eso no está escrito lo demás. Mete tu dedo en el costado. Para los que dicen que Cristo es un espíritu, que hay religiones que enseñan que Cristo no venido en carne, sino con espíritu, le dice, tócame, y toca aquí, porque un espíritu no puede ser tocado, así mismo se lo dice. O sea que es interesante que nosotros entendamos que después de que Cristo murió, duró 40 días interactuando, teniendo relaciones con sus discípulos, hablando con ellos, enseñando durante 40 días. Y esos 40 días, desde el día de su muerte, o sea, desde el día de su muerte hasta el día de la promesa en que Dios había dicho que se derramaría el Espíritu Santo, pasarían 50 días. Penta significa 50 en el griego, penta o 5, penta, ¿verdad? Matemático, así es, penta. Entonces 50 días después de la muerte de Cristo se tenía que cumplir la promesa que Dios le había dado. Pero durante esos 40 días Cristo estuvo fortaleciendo a su pueblo. Cristo le estuvo hablando a los discípulos, porque sabían, mire, Pedro agarró y él sabían que Pedro era pescador, ¿verdad? Pedro volvió a pescar y muchos de los hermanos le siguieron.
Parece que la pesca era un oficio muy común en aquella época. Y ellos se fueron con él. Y Cristo tiene que ir allá y decirle: Pedro, ¿qué tú estás haciendo, chiquito, mi niño lindo? Entonces ahí le instruye y le dice que realmente a qué él lo había llamado. Amén. Fíjense que en el capítulo 1, si usted se da cuenta, antes de descender el Espíritu Santo, Pedro por primera vez predica, pero le predica a los apóstoles, porque llegó el momento de que había que sustituir a Judas, y él comienza a citar el Salmo 55 y comienza a decirle que eso estaba predestinado, que estaba escrito, que estaba ya previsto por la sabiduría de Dios de que eso iba a ocurrir. Entonces ellos se ponen y él le explica y empieza a predicar. Pero note en el versículo 6, cuando Cristo asciende delante de todos el pueblo que estaban ahí, que nada más no eran los discípulos, dice la Biblia en el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces Cristo le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. La pregunta que le hacen ellos es: ¿cuándo vendrás tú? ¿Cuándo será la destrucción del templo, etcétera, etcétera? Que no quedará piedra sobre piedra. Todo eso ellos le están preguntando, están inquietos. Queremos saber, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Cristo le había hablado de los tiempos finales, etc. Entonces, Él le dice: mis hijos, no les toca a ustedes, a esta generación, saber los tiempos, ni las sazones, dice en la Biblia que usted tiene, o que es igual, ni las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, eso no lo sabe nadie. Él lo puso en su intimidad. Él sabe cuándo es. No le toca a ustedes saber eso. Pero les recibiréis poder. Y aquí viene ahora, vamos entrando entonces a la misión de la iglesia. Dice: pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Ahora sí, me seréis testigo, dice la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. ¿Dónde estamos en el versículo? Ayúdenme. 6. Versículo 6. Dice: no toca saber, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le decían: Galileos, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús a quien ha visto ir, así mismo vendrá en las nubes. Es en este momento tan precioso, el último día que el Señor estuvo, de esos 40 días que estuvo padeciéndole a los discípulos, el último día Cristo se va en el aire, suspendiéndose en el aire mientras ellos lo estaban viendo. En 1 Corintios, Pablo nos revela que allí había más de 500 personas que no solamente estaban los discípulos, y que fueron testigos, dice la Biblia, de los cuales, dice Pablo, muchos de ellos viven aún. Entonces, mientras Cristo se iba dándoles las instrucciones, Él le decía: me seréis testigos. La palabra que Él nos da a nosotros es que seamos testigos de Cristo. Esa es una de las misiones de la iglesia: ser testigos de Cristo. O sea, esa es la misión, eso es parte de la misión de la iglesia. No solamente que nosotros debemos hablar y enseñar a Cristo, sino que también hacer lo que Cristo hizo. Porque Cristo no solamente habló, sino que Él fue ejemplo vivo de lo que Él enseñaba. Y entonces nosotros hemos sido llamados a ser testigos, dice la Biblia: y me seréis testigos de las cosas que ustedes han visto.
de lo que ustedes han podido comprobar, han podido palpar con sus manos, con sus ojos, ustedes me van a ser testigos, dice el Señor. Y dice la Biblia, gloria a Dios, me seré testigo en Jerusalén como parte principal, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí entramos tú y yo. Hasta lo último de toda la tierra debemos ser nosotros testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Quizás nosotros no podemos ser testigos como los apóstoles porque no tuvimos ni anduvimos con Jesús, pero sí podemos ser testigos de las cosas que Él ha hecho conmigo, de cómo Él me sacó del lodo cenagoso, de cómo me limpió, de cómo me cambió las vestiduras que estaban andrajosas y sucias, representando el pecado, hermano, y me ha puesto vestiduras blancas, sin mancha, limpias, manchaditas, perfumadas. Representa la santidad y representa la forma en como el cristiano, como la iglesia debe andar, caminar. No estamos hablando de que estamos hablando de una representación de la forma en cómo debemos conducirnos en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Pero también podemos nosotros ver, como ya le decía, no solo es hablar de Cristo, sino también es vivir a Cristo, modelar a Cristo. En Mateo 28, ese mismo día, hablando del mismo tema, Cristo le dice a los discípulos lo siguiente. Mateo capítulo 28, gloria a Dios. Y vamos a estar andando por muchos versículos. Mateo capítulo 28, versículo 16. Aquí se establece la gran comisión o el llamado, la misión del cristiano, de la iglesia. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Fíjate que estoy hablando de los discípulos. Dice que algunos dudaban. Vieron a Jesús. ¿Por qué dudaban? Porque ya Jesús había muerto. Y cuando lo ven, dice: ¿y será verdad que ese? Tenían una fuerte duda en su corazón. Dice, algunos dudaban. Pero Dios entendía eso. Dios entiende eso. O sea, lo entendía. Dios lo entiende. Dice, pero los 11, dice, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es parte de la misión de la iglesia. Una vez nosotros hayamos sido incorporados a la iglesia, hayamos cambiado de vestidura andrajosa y nos hayan limpiado, ahora, ¿cuál es el propósito? Pues la Biblia dice que ir y hacer discípulos. Nos habla primero de ser y luego nos habla de hacer discípulos. Tenemos que aprender a ser discípulos de Cristo, a seguir a Cristo como los discípulos siguieron a Cristo, a caminar como Él caminó, pero también nos está llamando a hacer discípulos a todas las familias de la tierra, a todo aquel que reciba al Señor. Dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra que dice es la palabra enseñándoles que guarden. Para usted enseñar a otro que guarde la palabra, usted también debe guardarla. Porque estamos hablando de que Cristo mismo, dice la Biblia, fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Él vino para cumplir y no para abrogar la ley. Dice que él nacido bajo la ley, nacido de mujer. Era necesario que toda ley se cumpla. Era necesario que Cristo cumpliese la ley. Entonces nosotros también debemos enseñarle a aquellos que reciben a Cristo a guardar la palabra de Dios. Enseñándoles, esa enseñanza no se divorcia nunca de la integridad del ser humano. Aunque le voy a decir una cosa. Para la persona que ya es, que tiene la capacidad de enseñar, ¿verdad? Que ya es apóstol, en el sentido que lo dice la Biblia, apóstoles,
Ellos están enseñando la palabra. No estoy diciendo, no me malentiendan, estoy diciendo ya la persona es madura, ya está establecido, ya ha crecido en los pies de Cristo, en el conocimiento del Señor. Ahora debe enseñar a otros a ser discípulo, pero debe enseñar también no solo la letra de la palabra, no solo a que el hermano reciba el evangelio, la buena nueva de salvación, a que viva como Cristo vivió, sino que yo debo primero enseñarle con el ejemplo de que yo vivo el evangelio, de que yo vivo la palabra. Y miren, es más fuerte todavía cuando nosotros caminamos en integridad. Claro, no somos perfectos, aunque aspiramos a hacerlo en el amor de Cristo Jesús. O sea, no nos vendemos como que somos ángeles y que no hay ninguna imperfección en nosotros, eso no. Pero sí debemos nosotros preocuparnos por ser perfectos. Eso es diferente. ¿Me doy a entender? Entonces, en la medida que vayamos acercándonos más a Cristo, en esa medida, nosotros vamos a enseñar no solo con palabras, sino también con el ejemplo. Y es más fuerte el ejemplo que la misma palabra. Y aquí radica el fundamento de la misión de la iglesia, enseñándoles que guarden. Y la palabra enseñar la palabra doctrina, de la cual no se quiere que se hable en estos tiempos muchas veces. La palabra doctrina, ahí es doctrina lo que está diciendo, doctrinándoles o enseñándoles que guarden. Fíjate que no le dice enseñándole la palabra de Dios, no, enseñándole que guarden, enseñándole a hacer. Porque dice, el mismo Cristo dijo, si un ciego guía a otro y no se da cuenta de que está caminando y que enfrente hay un hoyo, él va a caer en el hoyo, pero también el que está siendo guiado va a caer junto con él. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios. El ser cristiano, o el ser, como dice aquí, discípulo. Vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, rápidamente, lo vamos a hacer. Yo creo que vamos a tener que darle conclusión a este tema ya el martes en la noche. Romanos, porque hay una parte doctrinal en la que queremos entrar que tiene que ver con el fundamento mismo de la doctrina de la palabra del Señor. Entonces, en el capítulo 8, que Kelvin leyó ahorita, en el versículo 1, rápidamente vamos a ver lo que es ser discípulo. O sea, ¿qué es ser discípulo de Dios? ¿Y a qué Dios le enseñó a los discípulos? ¿Qué fue lo que Cristo le enseñó a los discípulos? Pablo lo dice aquí, hablando de esta manera, dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para aquellos que viven y que andan conforme a los estatutos de la palabra de Dios que es en Cristo. Lo que dice, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí hay que establecer la diferencia. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? O sea, el que es discípulo de Cristo no anda conforme a la carne, en otras palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios, sino que anda conforme al Espíritu. Pero andar conforme al Espíritu no es andar de manera aérea, de transparente o invisible. No es eso de lo que se refiere. Aunque el Espíritu es invisible porque no podemos verlo, lo que está diciendo de otra manera, la Biblia lo explica. Dice la Biblia: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
La carne es simbolizada como todas las cosas que hay en la tierra, sobre la cual la carne, que son el deseo pasional del hombre, se siente atraído. O sea, todas aquellas cosas en el mundo sobre las cuales el hombre se siente atraído representan las obras de la carne. Entonces le está diciendo, lo que son de la carne piensan. ¿En qué cosas? En las cosas que son de la carne. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en las cosas que tengo que hacer, en las cosas que yo quiero hacer, en lo que yo quiero lograr. O sea, eso no es malo. Me estoy refiriendo quizás a que usted está pensando en el amigo que me está esperando para ver un trago. Todas esas cosas, en fin, me estoy refiriendo a que las cosas del mundo son aquellas cosas que le atraen a la carne. La enemistad son enemistades contra Dios, dice en Gálatas capítulo 5. Lo vamos a ver ahorita. Ahora, como dice aquí, gloria a Dios, pero los que andan son pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Gloria a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, aquí entonces nos está declarando cuáles son las cosas del hombre que vive según la carne. No pueden agradar a Dios, no pueden someterse a la palabra de Dios, y todo lo que hacen es conforme a satisfacer sus propios deleites, sus propias concupiscencias, sus pasiones, a satisfacer. Ahora, los que viven conforme al Espíritu, estos sí representan y aman a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, por el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Dice la Biblia que los que viven en la justicia, los que ejecutan la justicia, esto entonces son aquellos que viven en el Espíritu. Amén. Entonces me está hablando la palabra de Dios de cosas prácticas: obedecer, hacer, someternos, amar a Dios, pensar en las cosas que son de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros meditando en su palabra, estudiando su palabra, orando en su presencia? Estas son las cosas que nos hacen ser discípulos de Cristo. Amén. Estas son las cosas que nos hacen ser discípulos. Y hacer discípulos es enseñarle a otros a hacer lo mismo. Amén. Por ejemplo, para finalizar con este punto, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea, caminar en el Espíritu. Condúcete en el Espíritu, lo que está diciendo. Y no satisfaga los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cuáles son las cosas que manifiestan las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, todos los hechos que nos llevan a estas cosas. Pero las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, bendito sea Dios para siempre, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas, el que practica la fe, el amor, la templanza, la bondad, la mansedumbre, entonces este es el que vive en el Espíritu. Así que no es tampoco que porque usted hable, no se refiere a eso.
Usted puede hacerlo, son dones de Dios que Dios da, pero no se refiere a eso. Se refiere a una vida consagrada a Dios, a una vida agradable a Dios. Amén. A eso es que se refiere con el hecho de andar en el Espíritu. Entonces estamos viendo qué es la misión de la iglesia. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Y con eso ya concluimos el punto de la misión. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es una, como dice su traducción, Evangelio, es traducido al español es nuevas noticias o buenas noticias. Buenas noticias. Noticias que son nuevas, porque no habíamos escuchado, todo lo que se escucha es que el hombre va a ser destruido, es que el hombre es destruido, es que el hombre muere, pero hay una noticia que el hombre no sabía y que Cristo vino a dársela al mundo, y es que hay esperanza en Cristo Jesús, es que hay vida en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios a todo aquel que cree, a todo aquel que recibe el Evangelio, a todo aquel que dice sí al Señor. Vamos a leerlo para que veamos nosotros sustanciosamente lo que Pablo está diciendo en Hechos 1. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, estamos aquí. No se me cansen. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Perdón, en Romanos 1. Ya se me fue el avión. Romanos capítulo 1. Ahí sí. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, oye qué lindo, porque ¿qué parte de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es revelar a Cristo? Mira lo que dice aquí. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es lo que se revela? La justicia de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Aplicar la justicia de Dios. Prácticamente. ¿Qué es andar en el Espíritu? Aplicar la justicia de Dios. La bondad, el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas son parte de la justicia. Ser justo es andar en justicia. Amén. Entonces, ¿cómo se revela esa justicia? Por medio del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, de la palabra que Dios ha venido a traer al mundo y que fueron reveladas a su iglesia, para que la iglesia entonces proyecte, pronuncie, predique la palabra del Señor, enseñe, no solo a hablar, sino a hacer. Es una palabra que no debe divorciarse nunca. Hablar y hacer, más hacer que hablar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, viendo ya qué es la iglesia, o sea, acuérdense que el tema que estamos tratando es precisamente la cuestión que es la iglesia, y que hemos visto la identidad de la iglesia, ahora estamos viendo la misión de la iglesia, que estos dos puntos responden a la pregunta que es el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es lo que estamos viendo ya en todo el desarrollo de este estudio. A manera de conclusión, y para dar introducción al último punto que vamos a estar tratando ya la semana que viene, que tiene que ver con
con la doctrina fundamental, el fundamento de la iglesia, cómo debemos nosotros, de qué debemos nosotros regirnos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una breve reseña de la historia de la iglesia para que tengamos una idea entonces de cómo ha ido evolucionando la iglesia hasta nuestros días. No lo vamos a hacer detallado, pero desde que Cristo llamó en el Monte de los Olivos, desde que se formó la iglesia y descendió el Espíritu Santo allá en el Monte de los Olivos, se derramó el Espíritu Santo y Dios le dio a hablar en otras lenguas, etcétera, etcétera. En el capítulo 2 usted puede leer eso, todo eso. Hasta nuestros días la iglesia está en funcionamiento en la tierra. Está funcionando la iglesia desde el Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. Entonces es muy importante que usted sepa discernir qué es la iglesia de Dios, a qué es un conjunto de personas que se reúnen y que realmente no se está guiando por lo que Dios establece. ¿Por qué es importante establecer eso? Porque la Biblia dice que en los postreros días vendrían personas que iban a apostatar de la fe, que iban a apostatar, que iban a desviar la iglesia, como en efecto ha sido en la historia de la iglesia. Así ha sido. Entonces, si nosotros miramos desde ese momento hasta nuestros días, ¿qué ha sido de la iglesia realmente? Bueno, pues Cristo fundó la iglesia. Vamos a decirlo así, porque Cristo no... Estamos diciendo, Cristo fundó, vino y preparó a los apóstoles, y los apóstoles fueron como fundamento de la iglesia, y la iglesia comenzó su funcionamiento. En ese orden que tenemos que decir. Una vez la iglesia entonces empezó a funcionar sobre la tierra, la Biblia establece que inmediatamente comenzó a ser perseguida. Personas, después que mataron a Cristo, personas como los saduceos, los fariseos, que eran la fuente, o la iglesia no, era el pueblo de Dios que estaba de alguna manera encargado de traer la verdad y de revelar a Cristo. Dice la Biblia, los suyos vino, por los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los fariseos se habían ensañado contra el mismo Cristo por sus enseñanzas, pero no tanto por eso, era más porque la multitud se había volcado a favor de Cristo, dejando toda la sinagoga vacía. Miren, el hecho de que los fariseos salieran atrás de Jesús significa que no tenían a quién enseñarle. Significa que no había gente, la sinagoga estaba vacía y la gente estaba detrás de Jesús. Y esto, en vez de analizar, estudiar, orar y pedirle dirección a Dios, se ensañaron contra Cristo, aún sabiendo que todas las cosas que, porque el mismo ¿cómo se llama? Que él dijo que vino a él de noche, Nicodemo, ayúdame que ya. Nicodemo viene a él de noche y le dice, sabemos, la palabra que él utiliza, que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, ningún hombre las puede hacer si no es enviado de Dios. O sea que ellos sabían. Ahora, la dureza de su corazón, el corazón de los fariseos, no lo dejaban ver, no lo dejaban ver a Dios en medio de todo esto. Y ellos mismos son los que se vienen contra la iglesia y comienzan a perseguir la iglesia. Persiguen a Pedro, a Juan, a los discípulos, a los apóstoles. Comienzan a decirle, miren, nosotros no tenemos problema que ustedes prediquen todo lo que ustedes quieran. Lo único que yo tengo un problema es, o que tenemos problema y que no se lo vamos a permitir, según ellos, es que ustedes prediquen en ese nombre. ¿En cuál nombre era que predicaban ellos? En el nombre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Si ustedes no predican en ese nombre, nosotros estamos de acuerdo. Oigan la condicionante que le ponen, eso está en el libro de Hechos. Entonces, desde ahí comienza el problema, desde ahí comienza la iglesia a ser perseguida. Luego de ahí, la iglesia se va expandiendo. Mientras más la atacan, más la iglesia crece, más la iglesia se llena, la gente tiene sed y hambre de conocer la verdad, de conocer a aquel. Lo conoce Roma, lo conoce Galacia, lo conoce Grecia, lo conoce Éfeso, lo conoce
En fin, el evangelio se expande, se esparce por todo lugar. No había forma de contener el crecimiento de la iglesia, no había manera, sencillamente. Llegamos al año 70 después de Cristo y se levanta un emperador y un general, hijo de ese emperador, llamado Tito Flavio, que arremete no solamente contra la iglesia, sino que arremete contra el pueblo y destruye el templo, el último templo construido y remozado por Herodes. Ahora lo destruye la ciudad, y el pueblo de Israel es esparcido. Entonces la iglesia, tanto judíos como gentiles, tienen que actuar. O sea, estoy hablando de la iglesia, entiéndase la iglesia, distinto al judaísmo. No es lo mismo. Entonces la iglesia tiene entonces que hacer lo que tiene que hacer de manera escondida, porque hay una persecución fuerte contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Cristo, y tiene que esconderse porque si no lo matan. Pablo describe que en el tiempo de Nerón, ponían a los cristianos quemados como un actor, como si fueran lámparas en las calles, dándole ejemplo a los demás cristianos que desistan de predicar y de enseñar eso que estaban enseñando. O sea, fue una persecución tan feroz, hermano, que en vez de contener el hecho de que de los cristianos se dieran de predicar, se multiplicaba cada vez más el número de personas que predicaban a Cristo, que conocían a Cristo. Una cosa impresionante, una obra del mismo Espíritu Santo. Luego de eso, en el siglo III, Constantino termina esa persecución. Él termina esa persecución, y no solamente a la iglesia, y aquí donde viene el tema que usted tiene que conocer. En el siglo III, estamos hablando de 300 años después de la fundación de la iglesia, o de que la iglesia comenzara a funcionar. En el siglo III, Constantino, el emperador que surge aquí en Roma, en honor a él se le pone, se hace otra ciudad, muda la ciudad y se le pone Constantinopla en honor a él. Entonces Roma se queda con dos ciudades, Roma y Constantinopla, que desde allí operaba Constantino. Constantino hace o permite que la iglesia deje de ser perseguida, y titulando titulando ahora a la iglesia como Iglesia Universal, o lo que nosotros conocemos en latín como católica. Y por eso es que muchos de nuestros hermanos piensan que así desde allí comenzó la iglesia. La iglesia tiene una historia de 300 años antes de ese tiempo. Es por primera vez cuando comienza a llamarse católica la iglesia, dando a entender la universalidad de la iglesia, dándole acceso a que puedan predicar ya sin ser perseguidos, y comienza la iglesia a predicar. Pero esto tuvo un problema, porque cuando Constantino habla de libertad de culto, no era solamente a la doctrina cristiana, sino también ahí entraron un sinnúmero de religiones que podían predicar, y se hizo una mezcla tremenda. Ahí comienza el problema y comienzan las herejías. Luego después, cuando se mezcla la iglesia junto con el poder, se dañó el asunto. En el año 590 surge un sacerdote llamado Gregorio. Se le pone Gregorio el Grande o Gregorio el Magno, conocido en la historia, que él tiene la brillante idea, una idea satánica, diabólica, porque él lo que hace es que cierra la Biblia, que estaba escrita en latín, primera traducción en latín, primera traducción después del griego fue el latín, vamos a decir la segunda traducción de la Biblia original, y la cierra, la guarda, y no había acceso a la Biblia más que ellos, más que los sacerdotes.
Y es allí donde nacen un sinnúmero de prácticas que nosotros conocemos hoy en día y que muchas de ellas se han dejado de practicar después de la reforma del año 1517, que fue, vamos a decirlo así, explosionada, porque fue, ya culminó con Martín Lutero, pero que ya Dios había levantado hombres ahí dentro de ese conglomerado de personas para decirle a ese sistema corrupto en la que se había convertido la iglesia que estaba mal y que no era así. En el año 1590, como les decía, este sacerdote llamado Gregorio el Grande, Gregorio el Magno, usted lo puede estudiar, introduce algunas cosas que vamos a estar mirando a lo largo de este desarrollo, así rápidamente. Y sucesivamente a él, después que él muere, se siguen introduciendo más herejías. Pero él fue el primero que abrió la puerta a ese tipo de acción, cerrando la Biblia para que no se leyera en el latín vulgar, el latín que tuviera acceso a la clase baja de la sociedad, sino que ahora no había acceso ninguno, porque solamente se podía leer el latín, y el latín que solamente podían entender los estudiosos, las personas que tenían un nivel de doctorado, de inteligencia superior al promedio de las personas. Entonces, cuando ellos le decían, se paraban aquí y le comunicaban las cosas al pueblo como ellos querían, y le sacaban le sacaban a ellos el provecho que ellos buscaban y que ellos querían. Y así se mantuvo la iglesia por un siglo, por un milenio y 3 siglos, o sea, 1300 y pico de años. Se mantuvo la iglesia en ese problema, estancada. Desde el siglo III hasta el año 1517, usted lo resta y usted verá el tiempo que duró. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que se enseñaron, valga la redundancia, durante este tiempo? Miren, por primera vez Gregorio I se hace llamar Papa. Se le quita el acento a la A y se le pone Papa, que significa Padre, cuando violando directamente lo que la palabra de Dios le había ordenado. Cristo mismo le ha dicho: no dirá Padre nuestro a nadie, porque un solo vuestro Padre. Y ellos comienzan a llamarse así. Dice: se prohíbe leer la Biblia y se encierra, como ya dijimos. Y las herejías que se introducen son las siguientes. En el año 385 se comienza a practicar las oraciones por los muertos. Esto significa que usted podía orar por un pariente que se había muerto para que su alma sea llevada al purgatorio, del purgatorio sea salvo, torciendo directamente todo lo que la palabra de Dios enseña. Y estas cosas comenzaron a enseñarse desde la iglesia, de lo que se conocía en la iglesia en ese momento, porque ya les dije que la fuente y el fundamento fue ¿qué cosa? Secuestrado, fue guardado, fue quitado, para en su lugar poner otras enseñanzas que van a la par de la Biblia. En ese tiempo no se enseñaba la Biblia. En el año 475, la adoración a los santos. Comienzan a adorar a los santos, aquellos que habían muerto y que habían sido canonizados por la Iglesia Católica Universal. Empieza a orarse, o sea, se puede orar por fulano de tal, el santo no sé yo quién, y comienza a enseñárselo a la iglesia que se puede hacer eso. La iglesia que no tiene el conocimiento bíblico, que ya esa generación ya había olvidado lo que era la palabra de Dios, porque ya estamos hablando de años y años, comenzaron a practicar estas cosas, pensando que lo hacían para Dios. Amén. Entonces, en el año 394 se introduce la misa o continuación del sacerdocio. La misa no es más que volver a sacrificar o a volver a hacer lo mismo que hacía el sacerdote. El sacerdote, dice la Biblia, que ya ese ministerio fue terminado con la muerte de Cristo. Dice que Él ha sido nuestro sumo sacerdote. Amén. El sumo sacerdote
conforme al orden de Melquisedec, que no tiene ni principio de vida ni final de vida. Con Cristo se termina ¿qué era el sacerdocio? Rápidamente, el sacerdocio era, como ya le decíamos, una representación de Dios en la tierra, en el sentido de que el sacerdote hacía sacrificio por el pecado del pueblo y por el pecado de él mismo. Una vez al año, todo el pueblo venía al sacerdote a traer sus ofrendas para que sus pecados le fueran perdonados. Esa ofrenda representaba un perdón de Dios al pueblo. Pero antes de él presentar la ofrenda del pueblo, tenía que presentar un corderito sin mancha que representa a Cristo en el altar, y ese cordero entonces traía paz entre el hombre y Dios. Pero el cordero, el sacerdote, que no era santo, no era un hombre puro, 100% inmaculado, sino que era un hombre como usted y como yo, él tenía que ofrecer primero el sacrificio por él, y después que él es perdonado, representado por ese corderito que él sacrificaba, entonces sacrificaba un cordero por el pueblo. El pueblo traía sus ofrendas y ahí se ponía a cuenta con Dios. Pero este asunto termina cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aparece en la tierra. Y Cristo establece, y Dios establece ahora la forma en cómo el hombre se puede acercar a Dios. Amén, porque la Biblia dice que en el santuario, el velo, cuando Cristo muere, eso fue una cosa terrible, hermano. El velo del templo se rasgó. Y dice la Biblia, el templo estaba dividido en dos sitios. Lugar santo, que solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, a lo que yo le estaba diciendo. Y no podía entrar sin antes haberse presentado a Dios, porque moría fulminantemente. Y la gente lo amarraba un cordón a la cintura, porque cuando él entraba, si moría, nadie podía entrar ahí. Ese era un lugar santo que representaba a Dios. Y literalmente en el templo la persona moría. Entonces, el lugar santo, que se dividía por una cortina o un manto, dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el pueblo. El pueblo venía, estaba ahí en el lugar santísimo, y el lugar santo, y el lugar santísimo, donde se entendía que estaba Dios y entraba el sacerdote. Cristo muere en la cruz, y ese velo se rompe desde arriba hacia abajo. Y eso que se rompe desde arriba hacia abajo, según los estudiosos, es algo imposible de hacer. Porque si usted pone ese manto ahí, es posible que se rompa donde le da la brisa de abajo para arriba, pero de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo representaba que el mismo Dios lo estaba rompiendo, dándole acceso a todo aquel que se acerque a Cristo ahora. Todo el que se acerca a Dios entra a la presencia de Dios. Ahora no necesitamos de un intermedio, dice la Biblia, porque porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya no tenemos mediadores. Entonces, se siguió practicando eso, violando todo lo que la palabra de Dios establecía, por dar importancia al ser humano. Eso es lo que representa la misa. En el año 485, el celibato sacerdotal, los célibes, o sea, se ordena a los que aspiran a ser sacerdotes que no pueden casarse. Algo también que se contradice con la misma palabra de Dios. Pero ¿por qué no? La gente no despertaba. ¿Por qué la gente no le decía, no, por eso está mal? Porque la palabra estaba escondida, estaba guardada, estaba secuestrada. Y el celibato enseña que los sacerdotes no se pueden casar. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no enseña eso. Al contrario, Pedro tenía su mujer, y la mayoría de los apóstoles tenía su esposa. Eso sí enseña la Biblia. Y dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando lo llama ministerio, en 1 Timoteo capítulo 3, dice la palabra de Dios, que el obispo, refiriéndose al pastor, debe ser marido de ¿cuántas mujeres? Una sola mujer. Enseñando claramente la palabra que el pastor debe tener su esposa,
si no tiene, como enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 7, el don de continencia. Y Pablo mismo exhorta a que no se casen si tienen el don de continencia, pero si no, que se casen, porque no es bueno que se esté quemando. 1 de Corintios capítulo 7. Amén. El purgatorio en el año 593. El purgatorio no es más que ese lugar donde va intermedio, donde van las almas y que pueden ser, como su nombre lo dice, purgadas o limpiadas en ese lugar, mientras usted ofrece aquí misas, etcétera, etcétera, para que esa alma sea salvada. Una aberración. Y tenía usted que ir y pagar para que su pariente sea, entre comillas, salvo. Un engaño. Según la historia, así fue como se construyó el Vaticano. Se hizo multimillonario, y el Vaticano llegó a ser, o sea, la iglesia llegó a ser tan poderosa que su poder excedió por encima de los emperadores romanos. O sea, la iglesia llegó a poner reyes y a quitar reyes. La iglesia, y todavía la iglesia ejerce un poder tremendo, la iglesia universal, que es donde hasta varios siglos todavía la iglesia decía: no, si ese no va a jugar. Y es fácil de establecer. Si la iglesia cristiana, por poner un ejemplo, en este país es mayoría, y los líderes que no deben ser políticos, si fueran políticos, como lo eran en aquel momento, entonces dijeran a su militancia: no voten por fulano, ¿usted cree que iba a ganar? Ganaba. Estamos hablando de la mayoría. Estamos hablando que si hay 10 millones de personas, 7, ¿me entiendes? Y cuando ese líder se para y dice: no, óyeme, no hay para nadie, entonces, ¿qué hacen los políticos? ¿Me entiendes? Y eso sucedió durante muchos años, durante mucho tiempo. Todavía ocurre. En el año 787, culto a imágenes, violando directamente uno de los 10 mandamientos. En el año 850 se establece el agua bendita. En el año 1100 el pago por las misas. En el año 1190 se vende la salvación. En el año 1215 la transustanciación. Yo no sé si usted ha visitado cuando le dan lo que se llama la hostia. Eso representa el cuerpo de Cristo, literalmente. Supuestamente usted lo está masticando a Cristo, se lo está comiendo. O sea, es una aberración. O sea, usted recibe, como él dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre, sabe que le dan una cosita de interpretación de pan y le dan un poquito de vino. Yo creo que el vino se lo ve solamente, ya no me acuerdo, porque yo fui hace mucho tiempo. Pero ¿lo hacen así o no lo hacen así? Entonces, eso es lo que quiere decir la transustanciación, que eso es una abominación hacer eso. Eso es pecado. En el año 1303 dice: fuera de Roma no hay salvación, fuera de la iglesia. El asunto es la iglesia. Se le adjudica la autoridad a lo que es la Biblia, a lo que es ahora la iglesia como institución. Fíjate la hazaña. O sea, la autoridad no la tiene la Biblia, la autoridad la tenemos nosotros. Y lo que nosotros digamos que somos la iglesia es lo que se va a hacer. Es mentira. Porque la iglesia se rige por él, ¿qué dijimos ahorita? Lo que se hace primero es el fundamento, que es la palabra de Dios. Y edificada sobre el fundamento, la iglesia es edificada sobre el fundamento y no al revés. ¿Comprende cómo se tuerce el asunto? Y yo no le estoy hablando, miren, esos datos están en la historia. No se lleven de mí, ustedes se van a la historia y estudian eso. Y el hermano que se ponga guapo conmigo, que haga la invita a los vecinos, yo le invito a que lo estudien y que se vayan a la historia y que lo busquen, que se olviden de que yo estoy hablando de eso y que lo estudien. En el año 1634, la canonización. Canon. Tiene que ver con
Lo mismo que tiene guarda relación con la santidad, de hacer una persona X o Y santo. Lo canoniza y esa persona ya es, se puede orar a través de él, se puede ser representante de usted ante Dios, etc. En el año 1439 los sacramentos. En el año 1854 la Inmaculada Concepción. En el año 1854 se empieza a enseñar, oye eso, o sea que esta doctrina no se empezó a enseñar desde el principio de la iglesia, se empieza a enseñar en el año 1854. Hasta ese momento no se empieza a enseñar la doctrina de la Inmaculada Concepción. La concepción, o sea, Inmaculada es que María fue virgen todo el tiempo y que nunca conoció pecado. Cuando ella misma tiene una oración que ella misma presenta su humillación y su pecado delante de Dios, Lucas capítulo 2 y 3 por ahí. Ella misma con sus palabras, con su boca. Entonces cuando yo leí eso, yo dije, pero ven acá, pero hay una contradicción grande. En el año 1950, la ascensión de María. María ascendió al cielo como ascendió Jesús. En el año 1860, la infalibilidad papal. Infalibilidad significa que no hay margen de error, que usted es perfecto. Oye eso. El único infalible, ¿quién es? Es Dios, es Cristo. Que no puede equivocarse, que no se equivoca. Y decir que una persona, que un hombre es infalible, estamos cayendo en el mismo error que ha caído la iglesia evangélica diciendo que hay hombres que caminan sobre el aire, que son perfectos. ¿Ustedes ven cómo se repite la enseñanza de nuevo? Entonces nosotros tenemos que ser maduros. Pablo dijo que nadie tenga concepto de sí mismo más alto que el que él deba tener. Usted tiene que entender quién es usted en Dios, cuál es su debilidad. Basta de mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y no al revés. No es que tú eres perfecto, es que yo me perfecciono en esa debilidad que tú tienes. En esa debilidad yo me engrandezco. Yo, el Señor, me doy a mostrar. Cuando Moisés llegó a la ribera que no podía caminar, Dios se manifestó, Dios se glorificó, porque ellos no podían por sí mismos cruzar el mar rojo. Entonces en ese momento, cuando Dios se glorifica, cuando Dios se muestra al mundo, cuando Dios se revela al mundo, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras dificultades, ahí es que Dios se revela, y no de otra manera. Amén. Bendito sea Dios. Y en el año 1962, bueno, ya hasta ahí llegaron las herejías y doctrinas que se enseñaron durante ese siglo. Vamos a dejar el estudio y el martes entonces vamos a concluir con la última parte, que vamos a entrar ya doctrinalmente a lo que la Biblia enseña y advirtiéndonos de esta doctrina o de doctrinas que van a venir sobre la iglesia, la cual Dios mismo nos advierte que tengamos cuidado. Es así como Dios levanta un número de personas dentro de esa misma, de la iglesia, porque la iglesia levanta hombres como John Wesley, como John Hughes, entre otros, que comienzan a leer la Biblia, empiezan a prepararse para ser sacerdotes y tienen acceso a la Biblia, saben latín, aprenden latín y comienzan a leer la Biblia, y entonces se dan cuenta de todas las contradicciones que se estaban enseñando, y comienza entonces el Señor a levantar hombres con un fuego tremendo en su corazón, que muchos de ellos fueron llevados a la hoguera, fueron quemados, calcinados por no negar su fe. Y así fue como el pueblo se fue abriendo los ojos, hasta terminar con la reforma protestante, como se le llama o como le llamó la Iglesia Católica, a ese movimiento de hombres que culminó con el hecho de Martín Lutero clavar las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg en Alemania, contraponiendo o contradiciendo toda la enseñanza que decía la iglesia oficial contra la iglesia, contra lo que decía la Biblia, y le ponía al lado lo que enseñaba la iglesia de Roma, la iglesia católica, y al lado le ponía lo que decía la Biblia.
Y así la 95 tesis se hizo un boom, y fue una reforma tan terrible que fue incontenible. Y así comienza otra vez la iglesia desde el año 1517 a funcionar de manera hegemónica, de manera como Dios la llamó, para enseñar la verdad y para tener acceso a la palabra de Dios. Ese es a partir de ese momento, que hasta ese momento no se había vuelto a traducir la Biblia a ningún otro idioma. Comienza a hacer, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Y en ese tiempo, para colmo, para que veamos que era una cosa de Dios, Johannes Gutenberg hace o crea el invento que por primera vez va a permitir que se escriba o que se traduzca más rápidamente, más velozmente la palabra de Dios, y fue la imprenta. Johannes Gutenberg, y el primer libro que se llevó, que se tradujo, a que no me dicen cuál fue, la palabra de Dios. Fue el primer libro que se estrenó con la imprenta. Búsquese la historia. Es una cosa maravillosa. Y de ahí comienza todo un movimiento en el mundo de traducir la Biblia. Fue traducida al alemán, al inglés, al español por Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera en el año 1600 y pico. Por eso se llama, la primera Biblia en español se llama la Biblia del Oso. Y luego de ahí han continuado siendo más traducciones a la Biblia al respecto en diferentes idiomas. Hoy por hoy no tenemos nosotros excusa de leer la palabra de Dios, porque casi en todos los idiomas se ha traducido la palabra de Dios. Amén. Miren qué interesante cómo se ha desarrollado la historia a través de los años de lo que es la iglesia del Señor, y que vamos a estar concluyendo el martes que viene, en la noche, si Dios quiere, con este estudio. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la palabra de Dios y poner en práctica todo lo que hemos aprendido aquí, que la iglesia no es un club social, que la iglesia no está para diversión, etc. Todo eso es parte de la iglesia, pero lo fundamental y lo principal es comunicar el Evangelio de Dios, comunicar al Señor, enseñar a Cristo en nuestras vidas con nuestras palabras. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta, Señor, tu palabra, la cual tú nos has hablado en este día. Gracias por esta enseñanza, Señor, que tú has movido nuestros corazones, que tú nos has dado, Señor, para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Mi alma te alaba, Señor. Te bendice y te doy gloria, Señor, porque tú, oh Dios, la mereces. Tú eres merecedor de toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por los vecinos que nos escuchan, Señor. Te pido que tú le bendigas, que abra sus corazones para que puedan entender la verdad. Y para que, Señor, usted, mi Dios amado, sea ministrando sus corazones. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, y que por el oír la palabra del Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.